Cuando a David se le acercaba el momento de morir, llamó a su hijo Salomón y le dio el siguiente encargo. ¿Cuál es? Te vas a sorprender. Vamos a estudiarlo juntos en Primera de Reyes, capítulo 2. Qué gusto saludarte esta mañana. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX. Y esta mañana te pido algo. Déjanos un comentario. Dinos cómo te ha ayudado, de qué forma ha sido una bendición para ti y por qué lo recomendarías a otras personas. ¿Para qué queremos esto? Bueno, para que haya otros que puedan incluirse en la meta de estudiar la Biblia todos los días. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es directo, es claro, pero sobre todo de muchas lecciones. El versículo 1 dice que llegó el momento de morir para David. Amigos, todos vamos a morir. Pero, por más grandes, poderosos, buenos o malos que seamos, la muerte nos ayuda a entender que somos finitos, que somos temporales. Y eso nos ayuda también a pensar en valorar cada día de la vida y en dejar a los que vienen detrás de nosotros lecciones de lo que nosotros aprendimos, de lo que nosotros sufrimos. Por favor, habla a los que vienen detrás de ti, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a todos los que vienen detrás de ti. Cuéntales cómo Dios te ha bendecido y por qué cosas has pasado para que ellos puedan aprender. En el versículo 2, David le da a Salomón una indicación: ten valor y sé hombre. Estas dos expresiones lo que indican es: no será fácil, Salomón, no será fácil. David lo vivió en carne propia, sabía que era muy desafiante la vida. Los golpes de la vida te pueden doblar, los golpes de la vida te pueden casi destruir, pero tener valor en el nombre del Señor nos asegura que nos vamos a levantar y en su nombre vamos a vencer. Ser hombre significa tener control de uno mismo. Ser hombre significa tener principios y valores. Ser hombre significa poner a Dios en primer lugar. Ser hombre significa entrar a la vida con esfuerzo, a pesar de los golpes, mantenernos. Y esta expresión cuenta para todos, para hombres y mujeres. Habla de esta manera. Cuando tengas la oportunidad, habla de esta manera a los demás, a los jóvenes, a los niños. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has sufrido, te da el derecho de animar a otros para que salgan adelante en el nombre del Señor. El versículo 3 es hermoso porque se le da una indicación muy importante a Salomón. Se le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mis amigos, esto es valioso, subrayémoslo, porque hoy muchos cristianos no hablan de obediencia, no hablan de una fe viva que se manifiesta en una vida transformada. Muchos cristianos hoy solamente hablan de motivación, de que vivamos como sea, pero no ser transformados, de vivir como querramos, pero no ser obedientes a Dios. Y lo que hemos leído en toda la Biblia es que cuando una persona realmente ama a Dios y tiene una fe viva, esa se ve en su vida transformada y en su amor a los mandamientos y a los decretos que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo lo dijo: mis mandamientos, mis leyes no son pesados, no son una carga, son para que vivas bien y vivas felices. El versículo 4 es un poco diferente. Se dice: si tú cumples y guardas estos mandamientos, no va a faltar un hijo tuyo en el trono. Esto es importante porque eso fue el pacto de Dios con David. Si tus hijos son fieles, siempre habrá un hijo tuyo como rey. También da unas indicaciones, cambia un poquito de tema. El versículo 5 y 6 se habla de Joab. Joab, el general de David, un hombre de muchas contradicciones, un hombre muy complejo, irremediablemente leal a David, pero también desobediente. Un guerrero incansable, pero también sin escrúpulos, malvados. Mató a 2 personas. Y lo que aquí dice David, dice: te lo encargo, que no muera y que vaya a la tumba en paz. Tú sabrás qué hacer. Pero el versículo 7 también está interesante. Dice: sé bondadoso con los hijos de Barzillai. ¿Te acuerdas de Barzillai? Este anciano que cuando David estaba huyendo de Absalón y estaba de aquel lado del río Jordán, ¿quién lo sostuvo? ¿Quién le dio alimento? ¿Quién le dio sustento a David y a toda su gente? Barzillai era un hombre rico. Él sostuvo al rey. Y cuando
David iba de regreso, le dijo a Barzilai, vete conmigo, quédate conmigo en Jerusalén. Barzilai dice, yo ya soy anciano, pero lo que tú quieras para mí, dalo a mis hijos. Y aquí David dice, acuérdate, ellos me ayudaron, cuídalos, sosténlos. Mis amigos, nosotros podamos aprender de esa lección. Que le podamos decir al Señor, Dios, mira, ya no me bendigas a mí, bendice a mis hijos. Por la fidelidad, si tú has visto fidelidad en mí, si tú has visto algo bueno en mí, Señor, y has visto que yo te he amado, yo te he sido fiel y te he servido, ya no me bendigas a mí, bendice a mis hijos. ¿No te gustaría pedirle eso al Señor? David no se olvidó de los hijos de Barzilai. Y si tú eres fiel a Dios, esa promesa es para ti. Y el Señor va a decir, bendice a los hijos de este hombre, esta mujer que me fue fiel. Dios te lo va a bendecir, aunque tú y yo ya no estemos. Versículo 8 también encarga a Simei. Acuérdate que Simei fue ese hombre malvado que cuando David iba saliendo de Jerusalén porque iba a venir Absalón, ¿te acuerdas? Que lo leíamos hace unos días. Bueno, este Simei era el que les tiraba piedras y maldiciones y tierra y casi lo mataban, y David dijo, no lo maten. Pero cuando David venía de regreso, cruzando el Jordán, él fue el primero que fue, perdóname, yo no sabía lo que hacía. Y David dijo, te perdono, no vas a morir. Pero ahora aquí David le dice a Salomón, versículo 9, tú eres un hombre sabio, tú sabrás qué muerte le vas a dar. Y esto no es venganza, ¿eh? ¿Sabes qué es? Este Simei es un oportunista, es un mentiroso. Dice que está contigo, luego te traiciona y luego pide perdón. Si tú lo dejas, se va a rebelar contra ti y te va a hacer mal. David lo perdonó, pero sabía qué calidad de persona era, por eso lo encargó. Y amigos, a veces es importante hablar con ciertas personas y decirle, cuídate de este, cuídate de aquel. Tú sabrás qué sabiduría Dios te dará, pero ten presente cómo es esta persona. El versículo 10 dice que finalmente David murió. En Crónicas vamos a estudiar un poquito más de cómo fue la muerte de David, pero él reinó 40 años y quedó y entonces vino Salomón como rey y su reino se estableció firmemente. Pero ¿qué sucedió después de la muerte? Fíjate, algo bien interesante, versículo número 13. Adonías, el hermano que ayer veíamos que se quiso poner de rey, fue con Betsabé, la mamá de Salomón, y le dijo, quiero pedirte algo. Y ella accedió, a ver, te escucho. Y entonces, ve el versículo 15, digno de subrayarse, ve lo que dice Adonías. Como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Te pido un favor, no me lo niegues. Amigos, esta mentalidad perdida, qué terrible. Yo pienso que eso es bien terrible. Cuando tú tienes ideas y nadie más las tiene y tú piensas cosas que nadie más las piensa. Adonías tenía en su cabecita de que no, es que todos me querían como rey. No, yo tenía el apoyo de todos. ¿Qué cosa? No tenía ningún apoyo, no le correspondía nada. Pero él seguía, como había sido un hijo mimado que nunca se le había reprochado, nunca se le había corregido. Y Salomón le había tenido misericordia. Este muchacho no tenía claro lo que estaba pasando, pero tenía un plan con mucha maña. Ojo con eso que te estoy diciendo. Era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Le pidió, ¿qué le pidió? Le dijo, mira, es que yo lo que quiero es casarme con Abisac, la chica de Sunem. ¿Quién era Abisac? Ayer lo leíamos. La que cuidó de David, estuvo con él en los últimos días y que dormía con él para darle calor. Pero ve que decíamos, no tuvo relaciones sexuales. La pidió. Algunos aquí difieren, versículo 19, Betsabé fue a hablar con Salomón. Salomón le da una gran reverencia, así se practicaba en ese tiempo. A la madre del rey se le respetaba mucho. Y con esto sabemos que lo que pidiera Betsabé, Salomón lo iba a hacer. Algunos difieren, dicen es que Betsabé no sabía bien el plan. Otros dicen sí lo sabía, pero lo llevó para que ejecutaran a Adonías. No sabemos. Yo me inclino más a que Betsabé no alcanzó a entender el plan de Adonías. ¿Cuál era el plan? Le dijo a Salomón, es que Adonías me pide que pues le des como esposa a Abisac. Y entonces Salomón, con mucha sabiduría, entiende realmente el plan. Versículo 22. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tenía de su lado a Abiatar y a Joab. Él quería el reino
Lo que tú me estás diciendo es casi que me estás pidiendo el reino. ¿Por qué? Ayer hablábamos de las esposas, el poder, las relaciones sexuales. Casarse con las concubinas del rey anterior era decir, yo soy el próximo rey. Por eso Absalón se metió con las concubinas de David para decir, yo soy el rey ahora. Por eso cuando Saúl murió, las esposas pasaron a David. Pero esposas, nosotros a veces lo vemos en términos quizás románticos o sexuales, no. Eran sus esposas porque ahora él era el rey, pero no implica que tuvieran relaciones sexuales, no implica un amor, no, implica un asunto legal y de poder. Entonces lo que Adonías realmente estaba pidiendo es, si este Salomón me da por esposa a Abisac, él mismo está reconociendo que yo debía haber sido el rey. Y como en su cabeza él creía que todo mundo la apoyaba, y iba a quedar claro que él debía ser el rey. Pero Salomón sí lo entendió y dijo, yo hice una promesa, si él se portaba bien, le iba a ir bien, pero con esto, que me está queriendo quitar el trono por lo que Dios quiso y lo que mi padre quiso, va a morir. Y mis amigos fueron y ejecutaron a Adonías. Qué triste. Hay personas que se les dan oportunidades, pero por sus caprichos, la verdad que la gente la vuelve a regar, como decimos, y murió. Pero ya que estaba en este plan, versículo 26 y 27, de una vez Salomón llamó a Abiatar. Abiatar, ves que fue el que estuvo con Adonías, que también se metió en la rebelión. Le dijo, ¿sabes qué? No te voy a matar ahora, vete a tu tierra, allí vas a quedar encerrado. Te perdono hoy porque tú estuviste con mi padre en todas sus dificultades. Tuviste con él en todos sus problemas. No te voy a matar, pero dejarás de ser sacerdote. Mis amigos, este es un triste desenlace para un sacerdote que luchó y estuvo con David toda la vida, pero que en el último tramo se perdió. En el último momento no entendió su lugar, no consultó a Jehová y dijo, Adonías será el próximo rey. Sabían ya que iba a ser Salomón, pero él no sabemos por qué se rebeló. Y con esto nos deja claro, hay personas que toda la vida caminan bien, pero en el último tramo de la vida se pierden. Cuidado, el Señor dijo, el que quiera ser fiel, mire que permanezca firme. Y de una vez pasaron revista cuando Joab se dio cuenta que habían ejecutado a Adonías, que Abiatar, el sacerdote, lo estaban mandando. Bueno, antes, no quiero que se olvide esto, Abiatar era descendiente de Elí. Y 100 años antes, si te acuerdas cuando leíamos Samuel, 100 años antes se le dijo a Elí, por tu pecado de tus hijos, tú vas a perder el sumo sacerdocio. 100 años después, quitan a Abiatar de sumo sacerdote y allí se cumplió la promesa. 100 años después, Dios cumplió la promesa a Elí. No serás más tu descendencia el sumo sacerdocio. Ahora pasó a Sadoc, ahora quedó como sumo sacerdote. Joab, sigamos con Joab, versículo 28, cuando se enteró de la muerte de Adonías y de Abiatar, va y se toma de los cuernos del altar nuevamente. Eso era solamente para los que habían matado sin intención, pero él, Joab, como ya sabemos, era un hombre que mató a 2 personas y la justicia era, tiene que morir. Pues sin más, dijo, no me muevo de aquí, pues aquí lo mataron. Y ahí lo mataron, ahí murió un hombre que peleó tanto con David y estuvo tanto con David, pero que siempre al final de cuentas hizo su voluntad y lo que mejor a él le convenía. Simei, un caso interesante con Simei, versículo número 36. Simei, el que tiró piedras y polvo y todo eso que maldijo a David, le dieron una cárcel, le dijeron, vente, constrúyete una casa aquí en Jerusalén. Si tú te quedas aquí en Jerusalén, vas a vivir, pero si tú sales, pasas el Valle del Cedrón, vas a morir. El Valle del Cedrón era un límite porque de ahí estaba cerca su pueblo. Si él llegaba a su pueblo, podía agarrar fuerza y hacer rebelión. Entonces se le dijo, quédate aquí encerradito. Un día se le escapan unos siervos, él se va sin permiso de Jerusalén. Cuando regresa, Salomón ya sabía que había salido y dicen, tú desobedeciste, se te dijo si te quedabas aquí vas a vivir, no quisiste obedecer, ahora vas a morir. Y ahí murió también Simei y
De esa manera, ve lo que dice en el último versículo 46, el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Qué interesante, hay mucho que comentar, ¿verdad? Solamente te digo, quizá a manera de lección. Quizá con esa determinación debemos nosotros eliminar nuestros enemigos. No hablo de personas, hablo de nuestros malos hábitos. Hablo de todo aquello que puede destruirnos. Ojalá con esta determinación podamos destruir todos los vicios, todo lo malo, todo aquello que nos puede destruir y quitarnos del plan de Dios y quitarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Salomón tenía que estar en el reino y tuvo que quitar esos enemigos que le serían un problema. Pero ellos, por sus propias consecuencias, murieron, no por la palabra de Salomón solamente. Padre, que de todo esto podamos aprender y podamos comprender nuestro plan. Tenemos un plan también como Salomón. Tú nos usas para algo. Ayúdanos a ser determinantes en lo que no debe estar en nuestra vida. En Jesús.